Bien, muy buenos días, alumnos y alumnas. Respecto a la clase de hoy de física, nosotros vamos a estar aprendiendo un poquito más sobre lo que sería la reflexión de la luz. Para eso yo les preparé este material, espero que puedan ustedes sacarle el mejor provecho y por sobre todo que presten atención a las explicaciones que nosotros vamos a estar dando a través de este medio. Eh, Primeramente, nosotros vamos a hacer un poco una especie de mapeo general sobre lo que nosotros vamos a estar estudiando en la fecha. Sobre la reflexión vamos a ver la introducción, la clasificación, el principio de Fermat, las leyes de reflexión y un ejercicio de aplicación, ¿verdad? Sería un ejercicio práctico. En la introducción que vamos a ver el qué es. ¿Qué es la reflexión? En esa parte nosotros nos vamos a dirigir a la información. Quiero que presten mucha atención, por favor. En el fenómeno de reflexión, tenemos que tener en cuenta como si fuese un rayo luminoso que proviene de un medio ambiente, en este ejemplo el aire, y llega hasta una superficie y vuelve al medio de donde se propagó. O sea, viene la luz, choca contra el suelo y después se refleja otra vez en el ambiente. Pero debido a ese choque cambia la dirección, pero conservando la misma velocidad. Allí es donde se da el fenómeno de reflexión. Se refleja lo que sería la luz. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos la superficie en sí. Este es el rayo original, donde choca por la superficie y se refleja después ya hacia el medio ambiente de nuevo. Eso sería el concepto o la parte introductoria del fenómeno de reflexión de la luz. Si nosotros nos vamos a la clasificación, la reflexión de la luz se da en dos partes. ¿Cuáles son? Primero tenemos la reflexión irregular. También se le llama reflexión difusa. En estos casos, como ustedes pueden estar viendo aquí en esta imagen, los rayos inciden sobre una superficie rugosa, o sea, no es una superficie plana, sino que tiene algunos que otros, vamos a decir, desniveles o montículos que hacen que todos aquellos rayos de luz se propaguen en varias direcciones. Chocan y chocan y chocan de manera irregular y van dispersándose en todos los lados sin seguir, vamos a decirle, una especie de dirección exacta. Sin embargo, si nosotros hablamos de la reflexión regular, esto ocurre cuando los rayos luminosos inciden sobre una superficie perfectamente pulida. O sea, en ese caso sí se da el ejemplo que vimos anteriormente, cuando realmente los rayos caen sobre una superficie netamente plana y se vuelven a, vamos a decir, disparar de la misma o con la misma velocidad, pero no siguiendo una especie de difusión irregular, ¿verdad? Porque ya se puede dar la trayectoria normal teniendo en cuenta la superficie plana que tocó. También de manera anexa tenemos un espejo plano, donde se denomina a toda superficie plana y pulida con alto poder reflector. Son casos específicos que se dan a veces cuando se colocan una película muy fina de plata. Se suele usar en casos particularmente en industrias, pero no se suele dar mucho en la vida cotidiana. Pero también es bueno siempre que se conozca, ¿verdad? Eso en cuanto a la clasificación. Luego, teniendo en cuenta siempre lo que es la reflexión, vamos a lo que es el principio de Fermat. ¿A qué se refiere este principio? Este principio o esta hipótesis dice que cuando la luz va de un punto a otro, lo realiza en una trayectoria tal que el tiempo empleado es mínimo. Por eso habla de la constancia de la velocidad de la luz en el vacío. Y se puede deducir que la trayectoria real seguida por la luz es aquella que hace mínimo el camino óptico, como vemos en esta figura que está aquí. Aquí es donde por ahí nosotros vemos el origen
y tenemos la trayectoria que sigue y como ven toca un punto X y continúa su trayecto de manera, vamos a decirle, casi automática. Y el tiempo empleado según este principio es prácticamente ínfimo, mínimo, no se puede realmente casi, vamos a decirle, inmedible. Teniendo en cuenta este principio, lo que nosotros tenemos que sí o sí saber es que tenemos que, por la hipótesis de Fermat, asumir que el tiempo empleado es siempre mínimo. Ahora, ¿cuáles son las leyes de reflexión? ¿Cuántas leyes hay? Y tenemos dos leyes. La primera ley dice, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en un mismo plano. El rayo incidente es este, el que viene de aquí. La normal es esta, que está aquí. Y el rayo reflejado es la que parte de este punto para aquí. En todos estos aspectos, tanto el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están siempre en un mismo plano, en una misma superficie que es la que tenemos aquí. Esa es la primera ley. La segunda ley nos habla de que el ángulo de incidencia, que es este símbolo, es igual siempre al ángulo de reflexión, que es este símbolo. Entonces, la segunda ley nos habla de una paridad. El nivel o los grados de ángulos son siempre iguales, tanto en el ángulo de incidencia como en el ángulo de reflexión. Esas son las dos leyes que atañen a la ley de reflexión. Y por último, un ejercicio práctico que vamos a tener en cuenta, que es este. El ejercicio dice, un rayo de luz incide sobre un espejo horizontal formando un ángulo de 50 grados. Con la normal es esta que está aquí. Sería una figura vertical que está trazada aquí con puntos, vamos a decirle suspensivos o vamos a decirle intermitentes que tienen aquí. Si ven aquí serían de color negro. Sabiendo que a la derecha de dicho espejo se sitúa otro con el que forma un ángulo de 130 grados, que es este, determinar la dirección del rayo después de reflejarse en este segundo espejo, o sea, este. Nosotros queremos saber, partiendo de aquí, chocando aquí, hacia dónde se va a ir realmente el rayo teniendo en cuenta este espejo que está aquí. Para eso tenemos graficada la situación inicial, que está aquí, donde tenemos el rayo inicial, el ángulo que forma con la normal, y tenemos la superficie y el segundo espejo que está aquí. Entonces, tenemos que recordar también que la suma de todos los triángulos siempre da 180 grados. Hay que tener eso siempre en consideración. Y teniendo en cuenta que el ángulo incidente y el ángulo reflejado son el mismo, por la ley que vimos recién, y que las normales forman 90 grados cada una de los espejos, y que la suma de un triángulo es siempre 180 grados, podemos realizar el siguiente dibujo que contiene la dirección del rayo reflejado en el segundo espejo, que es este dibujo que está aquí. Esta sería la resolución. Tenemos aquí el rayo inicial, 50 grados, y la normal. Y tenemos después ya lo que sería el rayo que va hacia el segundo espejo, que es este. Al momento que choca con este espejo, nosotros aquí podemos ir sabiendo todos los demás ángulos que se van formando. Tanto aquí, este que ya nos había dado el ejercicio, esto después 40, 70, acá tenemos 180 grados. Y lo mismo nosotros podemos hacer con lo otro que va subiendo aquí. Tenemos también lo que sería esta normal que tenemos acá. Y 80 más 80 son 160. Y tenemos 170 y 180 grados de vuelta aquí, formando ya lo que sería ambos reflejos después de lo que sería el impacto inicial aquí.